11:17 de la mañana, estamos en franja electoral. Aquí ya vamos a conversar con Nino Jonathan, Dante Abad y Hans Herrera. Nino Jonathan, de vuelta a casa nuevamente aquí en cabina. Recordamos cuando estabas en la conducción de Infosur, en el noticiero. Bueno, ya nuevamente ahora en este mismo espacio te volvemos a encontrar. Nino, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Jesús. ¿Cómo está? Buenos días a nosotros. No estamos en Infosur. Gracias, ¿no? Es un recuerdo maravilloso, gratísimo momento de poder estar nuevamente acá, porque es parte de un inicio muy importante de mi vida periodística y a la vez incursionando ahora en la acción política, de todas maneras, como todo periodista. Pero creo que esta campaña ha sido bastante singular, ¿no? Anecdótica, histórica, en todo lo que desde que inició hasta cómo ha terminado, ¿no? Te hemos visto por todos lados, ¿no? Hemos estado cubriendo a candidatos, siguiendo a candidatos presidenciales, has viajado por provincia, por todos lados te has estado. Hemos estado en todos los escenarios posibles, porque tú sabes que la labor de los medios de comunicación es estar en la noticia, y nosotros nos han asignado, bueno, particularmente a un candidato o a dos específicos en la campaña. Ajá. Y también hemos estado en comunicación constante, ¿no? Ustedes también aquí en Estadio Vía han desarrollado un importante trabajo durante esta jornada que ha sido muy nutrida y muy importante, creo, para el lector. Los medios de comunicación local dicen mucho y son muy importantes para el enfoque local de una población que tiene muy buena simpatía con Estadio Vía. Sí, además nosotros que estamos siempre en medio de comunicación, estamos presentes en los debates, en la coyuntura, declaraciones, y que a veces no son muy bienvenidas por los candidatos, no lo reciben muy bien. ¿Has tenido un percance también? Es cierto, hace poco decía testigo, y tú eres consciente de este impasse que se desarrolló Con una candidata congresista, bueno, lo voy a decir con nombre fujimorista, propio, la parlamentaria Lourdes Alcorta. Tuvo un incidente para mí minúsculo, porque no era el caso para lo que ella magnificó este tema, que salió luego rebotado en Diario Correo, ustedes también lo han comentado, y en el propio medio de comunicación en el que trabajo, porque los periodistas estamos sujetos a hacer cualquier tipo de preguntas en la especulación. Exacto. Pero la pregunta que se hizo fue válida, ¿no? Y estaba relacionado a la coyuntura. ¿Y cuál fue la pregunta? Era relacionado a esta información en que la polémica conductora Laura Bozzo, que ahora está en México y que quiere volver al Perú, llegaría, ¿qué tanto significaría su participación en ese escenario si también apoyaría eventualmente al fujimorismo, como antes se supo? Claro. Pero ella se molestó y empezó a hacer una pataleta, como lo han calificado algunos colegas en la radio en que trabajo, y esto significó que ella llamara a los propietarios de medios de comunicación. O sea, se quejó con los directivos de la radio. Sí, lo hizo, y otros compañeros que han estado en el Congreso y que cubrimos la voz parlamentaria saben perfectamente lo que no pasó. Ella alega un hostigamiento, una hostilización, de que estamos invadiendo su privacidad. En ningún momento. La entrevista o la pregunta que le hice fue en el Congreso de la República, en la puerta donde todos los periodistas estamos desarrollando cobertura. Ella todavía ni siquiera subía a su camionete. Cuando se subió, sí, airada, molesta, indignada, salió gritando. Yo ni escuchaba porque estábamos en un despacho en vivo, tú sabes, y estábamos con esa adrenalina de la reacción de lo que hubo. Me molestó, sí, pero quedó allí. Pero lo que la congresista ha hecho ya público y ha reaccionado fue lamentable. ¿Dónde está la tolerancia?, nos preguntamos. Exacto. Y todavía no están en gobierno. No Imagínate sé. si evito por eso pronunciarme más a detalles a fondo sobre lo que significaría o no un eventual gobierno de fujimorismo en el ámbito de la línea central. Es lo que hacemos, la labor periodística, pero lamento bastante que hayan reacciones de este tipo como el que desarrolló la congresista Alcorta. Dante Abad, bienvenido también aquí en otros estudios. El día domingo nos estuviste acompañando en toda esta cobertura especial que realizó Estadio Vía, y siempre en todas las candidaturas, estas campañas, estas elecciones, tanto municipales como presidenciales, tienes también un cierto apego en las redes sociales. Todos seguimos aquí entre amigos, nos estamos dando información, y es importante también hacer un análisis de la coyuntura, de la cobertura del proceso de las elecciones generales. Dante, buenos días, Jesús, un saludo a todos los oyentes de Lima Sur de Radio Estadio Vía. Yo creo decir objetivamente que el día de las elecciones hubo un ganador indiscutible en primera vuelta. ¿Quién ganó la primera vuelta? Y esto tiene que ser claro. Estadio Vía ganó en primera vuelta la cobertura electoral, no solamente de las elecciones, sino todo el proceso. Aquí han venido todos los candidatos de todos los partidos políticos. Soy testigo porque soy un oyente de Radio Estadio Vía, y a todos se les ha dado la oportunidad de exponer sus ideas, de exponer los partidos que están participando, sus números para el Congreso de la República. Es decir, aquí no se ha vetado a nadie. Y de aquí quiero aprovechar también mi solidaridad con Nino,
esto que le ha pasado a él no es solamente un tema personal. Yo creo que todos los comunicadores, periodistas, comenzando por el Colegio de Periodistas, se debe de pronunciar. Lamentablemente hay algunos políticos que no quieren que se les pregunten, ¿no?, ciertas cosas. O les incomoda. Les incomoda, y cuando uno les pregunta algo te responden otro, ¿no? O cualquier otra cosa. No te van a la pregunta que tú has hecho, o le dan muchas vueltas. Y eso no es democrático. Abusar del poder, llamar al gerente, al propietario de un medio para denunciar por algo que está bien a un periodista, eso deja mucho que desear, ¿no? Mucho que desear, porque el periodismo es algo muy importante para la democracia. No se puede controlar, ¿no? Ya dijeron que van a salir con un tubo todas las leyes, es decir, que no va a haber discusión, sino va a ser todo chicheñor, ¿no? Entonces quieren no, que los medios también sean ese tipo de conducta, y no podemos admitir eso. También está Hans Herrera, un amigo igual también metido mucho en las comunicaciones, en las redes sociales, y por eso que hemos escogido a estos compañeros para estar el día de hoy analizando esta coyuntura electoral y la segunda vuelta, cómo se va a presentar un nuevo panorama. ¿Cómo estás, Hans? Bienvenido. Bueno, muy buenos días, Jesús, Dante, Nino. Gracias, Jesús, por la invitación, justamente el día de hoy, para conversar un poco, ¿no?, con respecto a un análisis, creo que exhaustivo y, para ser preciso, sobre la segunda vuelta electoral, ¿no?, que es un tema el cual nos atañe, es un tema el cual creo que estamos todos los ciudadanos a la espera, cómo se va a desarrollar y en qué condiciones. Exacto. Porque sabemos que van a haber dos candidatos. ¿O qué garantías se presentan? ¿O qué garantías se presentan? En todo caso, hay dos candidatos que ya están en la palestra, como el doctor Pedro Pablo Kuczynski y la señora Keiko Fujimori, pero si hacemos un poco, digamos, referencia con lo que ha pasado meses atrás, yo diría pues que el Jurado Nacional de Elecciones ha jugado un papel muy trascendental, un papel muy importante, y por supuesto también son los que han definido esta segunda vuelta electoral. Y con leyes muy tardías. Y con leyes muy tardías, puesto que se sacaron a dos candidatos legítimos, en el caso de Todos por el Perú, a Julio Guzmán y al señor César Acuña. Exacto. ¿No? Sacaron a dos candidatos, el cual tenían muchas posibilidades de poder pasar a una segunda vuelta electoral, y posiblemente hoy pues poderse disputar con Keiko Fujimori. Pero aquí hay algo importante, Jesús, Dante, Nino, que tenemos que resaltar. No solamente es un tema de forma, como lo estuvimos escuchando hace un momento al señor, ¿cómo se llama? Rubio. El señor Richard Rubio, que hablaba pues de un tema de forma, pero no hablaba de un tema de fondo, ¿no? Que son, digamos, de qué manera Keiko Fujimori se va a poder sacar de encima ese peso del fujimorismo, ¿no? Y todos los embates, las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el gobierno de su padre, el señor Alberto Fujimori, que hoy cumple condena a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y otras cosas más. El señor Kuczynski, por lo mismo, ¿no? Son ambos lados de una misma moneda, tanto Keiko Fujimori como el señor Pedro Pablo Kuczynski. Dos candidatos de derecha. Dos candidatos de derecha. Entonces se viene pues un gobierno totalmente y extrema derecha, donde si es que gana Keiko Fujimori, se va a manejar el legislativo y el ejecutivo. Va a haber mayoría parlamentaria, la democracia está en juego, si es que lógicamente gana Keiko Fujimori. Ahora, no solamente es Keiko Fujimori, sino si Keiko Fujimori gana la presidencia, lógicamente los congresistas de Pedro Pablo Kuczynski van a hacer alianza con ellos, porque son los mismos, son más de lo mismo. Entonces yo creo que los ciudadanos debemos estar muy atentos, y lo principal, yo le diría a Keiko Fujimori cómo se va a diferenciar o cómo va a poder convencer a esa gente que evidentemente ya no está con el fujimorismo. Claro que ella ha sacado a ciertas cabezas visibles del fujimorismo, pero eso no lo hace alejarse del fujimorismo. Porque si bien ustedes saben, en este debate presidencial que ha habido ahora último, la señora Keiko Fujimori dijo bien claro que iba a gobernar con la Constitución del 93. Es una constitución totalmente dictatorial del 5 de abril. Una constitución de su mismo padre. Una constitución donde lógicamente se benefician las grandes empresas, las transnacionales. Entonces, ¿en dónde estamos? Entonces, ¿qué lenguaje va a aplicar Keiko Fujimori para poder hacer clic con la ciudadanía y decir: yo no tengo que ver nada con el fujimorismo, yo no tengo que ver nada con mi padre, yo no tengo que ver nada con las 135.000 esterilizaciones que se dieron en provincia? Ni con el indulto. Ni con el indulto. Ahora, el tema del indulto es un tema... El tema del indulto, ahí, Han, que te interrumpa un poco. Sí, sí, claro. Esto va a salir en campaña, o sea, Lógico, ahí todos sí, los sí. analistas en debates
va a ser el punto de agenda número 1 para ambos candidatos, ¿no? El indulto. Va a ser la piedra angular, Exacto. el tema, digamos, del indulto, porque como ustedes saben, amigos, colegas, el indulto no se da por violación por derechos humanos. Exacto. Entonces Ahí hay que sí. estar siempre vigilantes y hay que ver que las propuestas que se dan por parte de estos candidatos sean viables. Y definitivamente el señor Alberto Fujimori ya está preso, va a cumplir 25 años de cárcel. Yo creo que desde mi punto de vista no debe haber indulto por parte de, cuando existen violaciones de derechos humanos. Nino Jonathan, siempre estás permanente en el Congreso de la República, un cronista parlamentario, llevando todas las informaciones para tu medio de comunicación. Este nuevo agrupamiento del Congreso, que ya sabemos cómo va a estar conformado, ¿cómo se avisora para el trabajo de la prensa? Tú lo vives día a día, por ejemplo. De igual forma, bastante preocupación porque tenemos ahora cómo... O ya da miedo entrar. ¿Cómo votan? Bueno, no digamos que miedo, pero sí Pero se estás acreditado, preocupa, por lo ¿no? menos, Sí ¿no? preocupa, sí preocupa. Nosotros cubrimos todos los días la labor parlamentaria de prensa, pero sí hay bastante preocupación de lo que sería ¿Qué dicen los colegas, por mayoría. ejemplo? Es preocupante, sí, porque sin duda va a significar de que las comisiones, justo la distribución de comisiones, tenga un manejo mayoritario del fujimorismo. Se ha mencionado, bueno, la candidata presidencial Keiko Fujimori ha dicho que en un eventual gobierno, comisiones de fiscalización o de inteligencia no asumiría el fujimorismo, pero también, pues, ¿no? Teniendo en cuenta que la distribución de los congresistas va a haber mayoría en cada comisión, que tenga o no la Los miembros, presidencia, sobre todo los claro, miembros, que ¿no? tenga o no tenga la presidencia el fujimorismo, significa que va a haber una mayoría de miembros de la comisión que van a inclinar la balanza a una eventual votación y por lo tanto va a haber por ahí cierto blindaje, ¿no? Entre comillas, de algunos casos que se Más pueden allá de ver. que presida la comisión, ¿no? Por eso, al margen de quien presida, están los miembros que van a ser una mayoría, porque son pues 72 congresistas, o sea, 70, pero igual va a haber ahí una preocupación de lo que será. Ahora lo que queda justamente en este escenario es la diferenciación del que se habla, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Pedro Pablo Kuczynski, el modelo Keiko Fujimori, y también el voto cautivo de la gente que apostó por Verónica Mendoza, hacia dónde van a ir? Ayer conversaba con el parlamentario Sergio Tejada, que también inclinó la balanza a dar el apoyo de izquierda con Verónica Mendoza, y sí descartaron totalmente el apoyo a Keiko Fujimori. De ninguna forma van a apostar por la candidatura de ella, dejando abierta la opción de si respaldan públicamente a Peruano por el Cambio o optan por no pronunciarse y dejar a la libre votación de los electores que apostaron por Verónica Mendoza en esta segunda vuelta. Nino, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa y vamos a regresar aquí para seguir conversando con Dante Abad, Nino Jonathan y Hans Herrera? Y a tu radio comunitaria, estamos aquí conversando con Nino Jonathan, Dante Abad y Hans Herrera, unos amigos comunicadores que están trabajando en la labor de prensa. Y Dante, también queremos un poco ver tu apreciación, tu comentario con respecto a esta nueva conformación del Congreso de la República. Tenemos nuevos parlamentarios copados por Fuerza Popular y Keiko Fujimori, seguido del Frente Amplio y PPK. Sí, ante todo para pisar tierra, ¿no? O sea, porque yo siento que hay un discurso triunfalista y todo. Inclusive parte discrepo casi con el 50% dicho por el doctor que tuvo la mayoría de Richard Rubio. Si tuviéramos a 10 peruanos, 10 electores aquí en la radio en este momento, a 10 electores, 2 no hubieran ido a votar el día de las elecciones. 2 de esos electores hubieran votado en blanco o viciado, es decir, 4 de 10 peruanos han votado en blanco, viciado, o no han ido a votar. Si hubiéramos estos 10 electores, 3 hubieran votado por Keiko Fujimori. 3 nada más. 1 hubiera votado por PPK y 1 por Verónica, y los otros por los restantes. Esa es la conformación. Entonces, ¿con qué atrevimiento se ponen a pintar el mapa del Perú con diversos colores? O sea, eso es irreal. Los partidos políticos están en crisis. Si la gente ha acudido a votar es porque acá hay multa, el voto es obligatorio. Hay que pisar tierra. Acá no va a haber endose. El endose es el endose de los partidarios. Pues ¿cuántos son los partidarios? ¿Son 100? ¿Son 500? ¿Son 1000? Ya hay que ser generosos. ¿Son 10.000 a nivel nacional? O sea, yo creo que aquí los partidos están pecando de soberbia, ¿no?
Y eso para la foto electoral, para el discurso electoral puede ser muy bueno, pero para construir nación, para construir institucionalidad, yo creo que se hace un flaco favor. Ahora, yendo a tu pregunta con el Congreso de la República, bueno, ya el panorama está casi en 72 congresistas que va a tener el fujimorismo. Van a, con la mayoría absoluta que haga una alianza, van a poder al fiscal de la Nación, al Defensoría del Pueblo, o sea, todas las instituciones del Estado la van a poder controlar, ¿no? Entonces, inclusive, en caso de no ser elegido, van a poder vacar al presidente de la República. Claro, pero ahí permíteme acotar acá, Jesús, a lo que Dante habla es muy cierto, y necesitamos, y debería ser un motivo para que haya presión mediática, que los medios lleven en la agenda de que esta elección que está pendiente del Contralor, del Defensor del Pueblo, los miembros del TC, del jurado, esto que haya o que se debata y que la opción sea de que el Congreso que estamos ahora culminando de una vez lo elija. Porque si esperamos que el nuevo Congreso elijan a estas autoridades que está pendiente, ojo, ahí sí puede haber preocupación porque va a haber una mayoría fujimorista y que podría estar direccionado a la elección de ciertos personajes. Este Congreso que se va debería elegir ahora en los próximos meses que le quedan, tenemos mayo, junio y julio, para que puedan poner en la agenda el debate y se elija de una vez y no esperar que el nuevo Congreso los elija. Eso es lo que me ha manifestado Luis Iberico, ¿no? Que debería ya, por ejemplo, Marisol Pérez también, la congresista se mostró a favor de esta iniciativa. Ya nombrar al defensor del pueblo, siempre tenemos un defensor encargado. Bueno, sí, evidentemente tenemos que mencionar y ser claros y precisos, ¿no? Y decir que este Congreso de la República siempre ha demostrado incapacidad para poder mandar, para poder organizar, porque siempre se ha visto intereses muy particulares por parte de los congresistas en las comisiones o en los equipos de trabajo que se formen. Estuve escuchando muy atentamente lo que acaba de mencionar Dante, lo que acaba de mencionar Nino con respecto a lo que va a pasar en un futuro pues gobierno de Keiko Fujimori. Pero hay que ¿no? entender también, Hans, que congresistas electos por Fuerza Popular están muy cuestionados con denuncias penales. Y yo justamente tengo una información Uh-huh. que hay 16 virtuales congresistas que tienen historia judicial. Exacto. 9 tienen sentencia por alimento, peculado o colisión, mientras que otros 7 tienen investigaciones en trámite por homicidio culposo o asociación ilícita. Entonces, ¿qué gobierno nos espera? ¿Qué Congreso nos espera? Por Dios, que Dios nos libre de esto. Porque se nos vienen cosas peores, se nos vienen cosas malas. Justamente lo acaba de mencionar Pedro Pablo Kuczynski por un tema de estrategia que yo no le creo personalmente, cuando dice de que tiene que haber un equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Porque eso permitiría que se fuera una autocracia, y eso sí es peligroso para la democracia. ¿Tú piensas que se vuelve a la dictadura? Yo pienso que sí. Gane o no gane Keiko Fujimori, regresa a la dictadura autócrata, esa dictadura canibalesca, donde las empresas transnacionales fueron las beneficiadas y que el día de hoy se paga con sangre en la Amazonía, se paga con sangre en las provincias, donde pues se ve pues todo este tipo de cosas por parte de las mineras, ¿no? Lamentablemente, yo digo, la democracia, a mí sí me interesa, pero le interesa a la mayoría de peruanos. O sea, yo he escuchado a muchos madres de familia que dicen la democracia no se come ni de los derechos humanos. Lamentablemente hay una muy escasa cultura democrática. La gente quiere que le resuelvan su problema de seguridad ciudadana. En primer lugar, la gente quiere educación, quiere que le apoyen en la vivienda, los comedores quieren más alimentos. ¿Eso lo va a dar PPK, lo va a dar Keiko Fujimori? Yo creo que sí, porque va a haber un clientelismo, ¿no? Comenzando por los comedores, los vasos de leche, no estoy hablando mal de los que están ahí, pero es una estrategia que lo van a utilizar. Van a utilizar programas... ¿Ese clientelismo de dónde vino? Por ejemplo, la década del 90, ¿cómo llegó el clientelismo a los comedores populares, en los asentamientos humanos, en los lugares más apartados del país? Así, y mucho ya se está hablando de eso. Es decir, la calle, o sea, ¿no? la calle va a salir, va a haber expresión, va a haber fuerza. Entendamos que en el primer fujimorismo se destruyó los sindicatos. Se barrieron los sindicatos. Despido laboral. Y lo que queda ahora del sindicalismo y de organización se va a terminar por destruir también. O sea, estamos en un retroceso democrático, pero yo sí creo que al menos se va a poder controlar el tema, por ejemplo, de la inseguridad ciudadana, de una forma. Y eso va a generar un bolsón electoral para el fujimorismo. Mira, ya Kenji dice que le gustaría ser el próximo presidente. Eso significa una reforma constitucional, porque el mismo Fujimori dijo que los familiares, los esposos
los padres, los hermanos no pueden candidatear del presidente, ¿no? ¿Qué pasó con el papá de Ollantumala, que quiso ser vicepresidente? El Jurado Nacional de Elecciones dijo que no podía, ¿no? Le puso el parche. Le pusieron el parche, no podía hacerlo. Entonces, eso significa una reforma constitucional, ¿no? Para que él, ya sin haber ganado Keiko Fujimori, ya se siente triunfador y dice, yo voy a ser el siguiente. O sea, ya se quiere instalar una dinastía aquí en Pero el Perú. la gran pregunta antes es, ¿lo va a hacer? No, y además no No, ha descartado sí, ser no. candidato presidencial, o sea, no llega ni a Eso es lo más asumir. preocupante. Eso es preocupante, Nino. Sí, o sea, el tema aquí es que se está instalando una fujimocracia en nuestro país, del cual no podemos Tú mismo hacer lo has dicho, ahora nada. fujimocracia. ¿Por qué? Porque ya automáticamente tenemos a al hijo del ex presidente cuestionado, presidente del Congreso, que de acuerdo, ¿no?, al sistema de reglamento de parlamentario debería asumir funciones como presidente del Congreso, siendo el más votado, Exacto. por una grandísima cantidad de votos de respaldo popular en esta elección. Ahora, lo que se habla internamente del fujimorismo, ¿qué tanto esto sea o no favorable para justamente la imagen de la nueva representación parlamentaria? Entonces, donde salta el cuadro de Chacón, que Chacón podría asumir en todo caso esto, pero yo me imagino un hipotético caso que no sea así, que Fujimori o Kenji Fujimori asuma la presidencia, el 26 se instale la junta preparatoria, el 27 elegimos el nuevo presidente, que es él, y el 28 de julio Kenji Fujimori con la banda presidencial por unos segundos, y si es que gana su hermana, él le entrega la banda a la hermana del presidente. Yo creo que eso sí va a ser cierto. Yo creo Esa es que una eso película. sí se va a dar. Esperemos que no. Yo pienso que sí, no soy no quiero No desanimar por a no nadie. decir que Keiko Sí, gane, sí yo se me va a dar. refiero a la forma, Por una- porque van a decir que estamos marcando una Claro, línea. y por, eso por no. una sencilla razón, Nino. Ustedes han escuchado a Kenji Fujimori en un medio de comunicación abierto, donde dice bien claro, nuestro plan estratégico siempre ha sido tener el poder absoluto, ¿no?, del Congreso. Ese es su plan, y lo están logrando. ¿Y tú crees que Kenji Fujimori va a dejar de lado y no ser presidente del Congreso de la República? Yo creo que sí lo va a hacer, porque tiene todo el respaldo de la gente. Pero lo que percibo, por ejemplo, es un aprecio personal, ¿no? Están desesperados por llegar al poder. Claro que sí, y desesperado de liberar a los cientos y tantos están funcionarios en de su cárcel. gobierno, de su padre, que están cumpliendo condena por Vladimiro corrupción. Montesino es uno de ellos, Exacto. su padre, Alberto Fujimori. Totalmente de acuerdo. Entonces, la gran pregunta de fondo es, ¿no?, ¿qué tanta credibilidad va a tener Keiko Fujimori en esta segunda vuelta, ¿no? Si es que se ha derivado del pasado fujimorista o no. Esa es una gran pregunta. Ahora, yo no soy un anti-Keiko, yo no soy antifujimorista, porque también el señor Pedro Pablo Kuczynski también tiene una historia muy tormentosa y que tiene que esclarecer, ¿no? Es cuando él fue funcionario del Banco Central de Reserva en 1967, a finales del gobierno de Belaúnde Terry, ¿no? Donde él fue funcionario y justamente armó estos lobbies, que él sabe hacerlo, pues por beneficiar al International Petroleum Company, donde se llevaron 17 millones de dólares del fisco peruano, Son las transnacionales. de las transnacionales. ¿Cuándo el gobierno de Velasco Alvarado pues estatizó justamente esta empresa? Porque no había cumplido con el pago del precio del barril como se acordó en un documento. Entonces, las cosas claras. Señor Pedro Pablo Kuczynski tendrá que explicar a la ciudadanía ahora, no después, ahora, sobre qué pasó con la famosa página 11. Esa página 11 muy cuestionada, donde lógicamente se beneficiaron a esta transnacional y se llevaron 17 millones de dólares, cuando el señor Pedro Pablo Kuczynski fue funcionario del Banco Central, ¿no?, de la Reserva. Entonces, por favor, tenemos que ser consecuentes, ciudadanos. Ahora, lo que acaba de decir Dante, hay una poca cultura política. No se ha retirado la educación cívica de los colegios, ya no hay. Entonces, por Dios nos libre de esto. Pero increíblemente estamos en un sistema democrático y nosotros como demócratas Ir a votar es un deber democrático. tenemos que aceptar el resultado electoral. Claro, ese sistema democrático es el que nos ponen yo no ahora he en visto ellos. que Verónica haya ido a abrazar y a felicitar a Keiko Fujimori, ¿no? Que se suele hacer en una democracia, ¿no? Porque finalmente se decía que la voz del pueblo es la voz de Dios. Bueno, no muchas veces. Pero tenemos este escenario y nuevamente volvemos con esta frasecita en que nos ponen al final siempre, elegir entre el cáncer y el SIDA. Tenemos personajes que están cuestionados, pero uno de los dos va a tener que ser el próximo presidente de Perú. El tema aquí es justamente eso, lo que hablamos en corte, justo Jesús, sobre la forma en que votan nuestros electores, la ciudadanía, los disparadores emocionales, que muchas veces solamente la simpatía es lo que resulta la decisión para el elector y no las propuestas, que muy pocos informes
informan sobre la historia de vida del personaje, sobre qué propone, sobre sus antecedentes, su pasado. Eso es preocupante en nuestro país. Exactamente. 11:45, nos vamos nuevamente a una pausa y regresamos aquí con este gran debate, este gran análisis del proceso electoral. 11:47 de la mañana, seguimos en Franja Electoral, un programa como siempre para apertura del público, 288-1096, 570-1254. Estamos con Nino Jonathan y Dante Abad y Hans Herrera aquí un gran debate sobre el proceso electoral y con miras a la segunda vuelta, que se avisora en este 5 de junio, que iremos nuevamente los más de 22 millones de peruanos a sufragar nuevamente para elegir a presidente o presidenta del Perú. Dante. Bueno, uno de los grandes perdedores... Te veo preocupado, Dante. Uno de los grandes perdedores también ha sido Lima Sur, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Pachacamá y Lurín no tienen representante político. Eso quiere decir que Piura, por ejemplo, un departamento que tiene 7 congresistas, como si se hubiera dejado sin representación política, porque todo Lima Sur no tiene un congresista de la República. Eso quiere decir que hay que modificar la ley para que en Lima se vote un distrito electoral múltiple. Algunos proponían 5 distritos electorales en Lima, otros 3, pero algo hay que hacer porque la población ha votado por los candidatos más mediáticos, más conocidos, ¿no? Exactamente, tenemos una llamada. Aló, buenos días. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. Sí. Bueno, escuchándoles las entrevistas, las opiniones de tu panel ahí, solamente quería hacer un pequeño alcance, ¿no? Por ejemplo, en esta votación que ha tenido la señora Verónica Mendoza, así como el señor Pepe, ustedes, por ejemplo, no toman en cuenta de que si hubiera participado el señor Guzmán y el señor Acuña, la señora Mendoza, ¿cuántos votos hubieran recibido? Inclusive el mismo PPK, que ya estaba en 6, ¿no? Exacto. No son votos duros, por si acaso, eso tienen que analizarlo bien. No son votos que netamente de izquierda, ni tampoco lo que votaron por el señor PPK, son votos que van a ser los mismos, ¿no? Hay que seguir analizando, ver con bastante preocupación las cosas que realmente van a suceder, pero también hay que ser un poco realistas. Yo voté por la señora Mendoza, pero no pensaba votar por ella en la segunda vuelta, ¿no? Porque tenía que pensarlo mucho con quiénes ella iba a gobernar. Y con le doy un pequeño ejemplo, que no es un voto duro el que ellos han llegado a obtener. Por lo tanto, no son, pues, como dice el liderazgo que la señora Mendoza va a decir, votemos por tal y todos le van a hacer caso. Gracias. Bien, muchas gracias al vecino que nos llama también para hacer llegar sus apreciaciones y estamos aquí un poco comentando qué nos espera nuevamente en esta nueva cobertura. Nosotros como comunicadores estamos siempre siguiendo a candidatos y ahora nos toca seguir a 2 candidatos para conocer pues cuáles son las propuestas. Bastante importante lo que ha dicho el vecino. Y creo que lo deben de escuchar con humildad los integrantes de los partidos políticos, que hay mucha soberbia, ¿no? Dicen, somos la primera fuerza, la segunda fuerza, la tercera fuerza política del país. A mí me da ganas de reír o de llorar a veces. Y muchos candidatos han perdido por soberbios. Así es, porque no hay institucionalidad partidaria. Los partidos políticos están muy débiles y se requieren partidos fuertes, de ancha base, representativos. Escuchen al ciudadano o a la ciudadana. No desprecien chicharrones. Ajá. Tienen que... Ajá, los juguitos. Eso es muy cierto, antes Sí. que Hans intervenga, es cierto lo que hablaba el oyente, no hay directamente un endose de votos acá. Exacto. Sobre la posición que marque cierto candidato, sobre todo los que no hayan llegado a esta segunda vuelta. Y es muy decisivo la opinión que vayan a dar ellos o su equipo. O cualquier error que tengan. Cualquier error claro, porque el error de A es el voto para B. Porque solamente tenemos 2 y que podría directamente ir. Hay un voto todavía que está en esta burbuja de indecisión, porque han quedado abajo, porque han viciado su voto, porque han votado en blanco, y ese justamente es el caudal o dirección a la que deben apuntar estos 2 candidatos, que justamente no debe estar para nada sesgado, ni tampoco en el tema de la soberbia, como mencionaba, o algunos malos entendidos o
traspiés, ¿no? Como lo que habla últimamente Chacón o lo que en algún momento dijo Becerril, y esos mínimos detalles de las palabras, de los discursos pueden ser letales para su campaña. Hans Herrera. Claro, bueno, yo quiero responder al vecino de Villa Salvador, ¿verdad? Justamente acaba de mencionar algo muy importante, Dante lo recalcó, con respecto a lo que hubiera pasado en un escenario hipotético que Guzmán estuviera participando y el señor César Acuña, que fueron excluidos, como lo dije al comienzo, que este Jurado Nacional de Elecciones ha jugado su papel muy particular sin importarle la ciudadanía, ¿no? Bueno, yo creo que justamente para responderle al vecino, estaríamos hablando ahora de una segunda vuelta electoral entre Guzmán y Keiko Fujimori. Con otro panorama. Con otro panorama totalmente, ¿no? Ahora, la gran pregunta, como acaba de decir Nino, ¿no? Salgamos un poco al tema de lo que quiere el ciudadano. El ciudadano no quiere escuchar propuestas incumplidas, propuestas que no se pueden realizar, ni tampoco clichés, que utilicen clichés que también de una manera pues marquen su campaña o marquen su persona. Ahí está la señora Chacón, que decía, yo soy como tú, pero sin embargo no es como yo ni como nadie, ¿no? Porque exacto, con esta barbaridad que acaba de decir en los medios de comunicación de que Fujimori va a salir por la puerta grande, por Dios, por favor, ¿en dónde estamos? Exacto, 11:53 tenemos llamada telefónica. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Su nombre, por favor, ¿de dónde nos llama? Felipe Arrieta. ¿Cómo está, profesor Felipe? Le escuchamos. Mire, amigos, la verdad que como ustedes están comentando ahí, estamos en una disyuntiva. ¿Vamos a votar por el cáncer o vamos a votar por el SIDA? Exacto, aquí lo dijo un Según mi colega punto de también. vista, Sí, a ver si baja un poco el sonido ahí de su... sí, ya le puedo. Ok, le escuchamos. Mire, mi amigo, la verdad que yo no voto por ninguno. Por principio. Yo viciaré, no sé, cualquier cosa, pero no. Y eso para que me pongan el logo en mi DNI. Pero ayer conversando con una señora en el carro, un poco me ha hecho reflexionar. Me dijo esto. Cuando dije eso, no voy a votar por ninguno, me dice, señor, pero usted preferiría en la historia del Perú una mujer japonesa sea la primera presidenta o una peruana. Por supuesto que el Keiko es peruana porque nació acá, pero es descendencia japonesa. Y segundo, me dijo por la soberbia que están comentando ustedes. Y tercero, me dijo del Keiko, su papá está en la cárcel por corrupto. Su papá de su esposo está en la cárcel en Estados Unidos por evasión de impuestos actualmente. No sé hasta qué punto es cierto. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Tenemos aquí todavía 2 minutos para comentar con los colegas. Nino y Jonathan. Bueno, sí, solamente que estamos en una recta final, del cual uno de los dos va a tener que ser el próximo presidente del Perú. Queda bastante la atención de lo que ellos hagan en los próximos días. La prensa va a estar concentrado en sacar, ya salió ayer un reportaje en un medio sobre la situación de gente vinculada a Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, y va a salir los próximos días, va a ser decisivo. En los últimos días, a la segunda vuelta, va a ser peor. ¿Y ya te asignaron algún candidato para que sigas en esta próxima cobertura? Quizá de nuevo la candidata que me tocó anteriormente, o quizá ahora, no sé, pero Pablo, no, sea quien sea, lo importante es estar ahí, no sacando la información, pero yo creo que la ciudadanía tiene que de todas maneras pensar bastante su voto. El endoce ahora no es tan decisivo, pero sí es muy importante que la población se informe bastante y emita un voto responsable. Dante Abad, tu participación final. Bueno, el voto en blanco o viciado va a beneficiar en esta segunda vuelta a Keiko Fujimori. Hay que decirlo así, votar en blanco y viciado equivale a votar por Keiko Fujimori. No ir a votar equivale a votar por Keiko Fujimori. Este discurso lo tuvo la izquierda en la primera vuelta, ahora está cambiando y ahí hay que ser coherente. Yo sé que no nos gusta, pero este sistema, mucha gente no hubiera querido ir a votar por ninguno de los 10 candidatos. Hay que ser honestos, por ninguno de los 10 candidatos. Hay mucha gente que después de ir a votar ha ido al baño, disculpen esto, porque no les gustaban los candidatos. Y los partidos políticos no tienen la autoridad moral para decir esto ahora, porque ellos han permitido que en la Constitución el voto no sea libre. Hans Herrera. Bueno, Jesús, Dante, Nino, gracias. Lo que nos espera, Hans. Bueno, lo que nos espera, pues yo sinceramente espero pues, que definitivamente gane Keiko o gane Pedro Pablo Kuczynski, pues va a ser una desgracia para el país. Va a ser una desafortunada desgracia para el país, va a ser un resultado muy nefasto, donde el ciudadano de a pie, donde el ciudadano que espera las grandes reformas económicas
porque sinceramente los ciudadanos ya están cansados del chorreo económico, ¿no? Tú lo sabes, muchos presidentes de la República, de Alejandro Toledo, de Alan García, el mismo Yantumala, ¿no? Dijeron que iban a terminar con el chorreo económico y sin embargo llegaron al poder y se olvidaron. Entonces yo creo que desde los medios de comunicación deberíamos cumplir un rol bien importante de poder informar adecuadamente a la ciudadanía y también mencionar, como acaba de decir Nino, ¿no? Que conocer la trayectoria de cada candidato, de cada político, en este caso de Pedro Pablo Kuczynski y de Keiko Fujimori, ¿no? Pero definitivamente yo voy a terminar sinceramente con esta frase citada también por Hurtado Mila, ¿no? Que Dios nos libre de todo. Exacto. 11:58 de la mañana, agradecer a Nino Jonathan, a Dante Badia. Que no sea la primera vez, Jesús, siempre invítanos para que haya opiniones distintas. Véngase todos los sábados, ustedes saben el programa. Hay más pendiente que ha quedado sobre la medida inconstitucional que el presidente va a presentar sobre las CFP. Correcto, ese tema, ¿no? Y esperamos, Jesús, que nos invites, hermano. No sé si véngase el sábado, seguimos aquí con el análisis de todo el panorama. Hasta el 5 de junio. Y sobre todo que los vecinos sigan llamando, sigan opinando, porque son opiniones muy importantes y reveladoras, como el caso de los vecinos que han llamado el día de hoy. Y bueno, señores, ¿dónde es el chicharrón? ¿Dónde está el chicharrón? Vamos a ver los candidatos dónde se van o nos vamos a Lorín, acá saliendo ahora de Vamos, Si no hay chicharrón, 11:58, si no hay nos chicharrón, vamos. está mal al menos. Y volvemos ya el día sábado como siempre.